Buenas noches, hermanos, y todos sean bienvenidos a este devocional de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. El devocional del día de hoy lo tengo titulado como Mantenernos firmes. Y su texto base está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, que dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Antes de empezar este devocional, permítame hacer una oración para que Dios nos cuide en este tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este día que nos da, Señor. Señor, te pido por este devocional que voy a tener, Señor, y que este devocional, Señor, sea para la bendición de los hermanos que lo escuchan. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mantenernos firmes. Mantenernos firmes puede ser una de las tareas más complicadas que tenemos en este tiempo, ya que las distracciones y las tentaciones son muy llamativas, y esas tentaciones cada día nos van alejando más del camino de Dios. Pero en este día me gustaría mencionar dos puntos en donde nosotros nos debemos mantener firmes. El primero de ellos lo tengo titulado como mantenernos firmes en los planes de Dios. El primer ejemplo lo encontramos en los primeros capítulos del libro de Éxodo, en la historia de Moisés. En el capítulo 3, cuando Moisés es llamado por Dios para que regresara a Egipto y liberara a su pueblo, al principio podemos ver que Moisés se encuentra con una actitud de desánimo y de miedo con respecto a los planes que Dios tiene para él, ya que él pensaba que por sus limitaciones físicas, él no era la persona adecuada para la tarea. Hasta podemos ver que rechaza el plan de Dios. Pero al final, Moisés consiguió el valor para mantenerse firme y confiar en el plan de Dios que Dios tenía para su vida. Y gracias a esta decisión, él pudo presenciar el poder de Dios a través de su vida en el momento en el que se enfrenta al faraón para liberar a su pueblo. En esta historia podemos aprender a mantenernos firmes en los planes de Dios y a confiar en Él, ya que a veces podemos pensar que no somos lo suficiente buenos para completar la tarea a la que Dios nos ha mandado. Pero debemos aprender a tener esa confianza, ya que si nos mantenemos firmes, podemos presenciar el poder y el amor de Dios en nuestras vidas. El siguiente punto lo he titulado como mantenernos firmes al no contaminarse. Uno de los ejemplos de este punto lo encontramos en el libro de Daniel. En este libro vemos tres ejemplos. El primero de ellos fue en el capítulo 1, al momento en el que Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse en la comida del rey. El otro ejemplo lo vemos cuando el rey Nabucodonosor levanta su estatua y ordena a su reino a que lo adorara. Y también lo vemos cuando el rey Darío ordena a que no adoren a otro dios. En estas tres historias vemos que Daniel y sus amigos se encuentran con una difícil decisión, ya que si ellos no cumplían con esa tarea, tenían un riesgo de muerte. Yo no sé qué estaban pensando ellos cuando se decretaron esas leyes. No sé si por su mente se les vino algunos pensamientos como: no creo que me haga daño comer un poco, todo el mundo lo hace, no creo que algo salga mal, entre otros pensamientos que se podrían hacer. Pero ellos escogieron lo mejor que podían hacer, que era seguir al lado de Dios. También, también en estos capítulos vemos cuáles fueron las consecuencias de que ellos tomaron esa decisión. Ya que al momento en el que ellos tomaron esa decisión, ellos fueron usados para bendición a las personas que los rodeaban. Y también vemos que a Daniel, por seguir a estar al lado de Dios, los puso en una estatua, en un lugar alto en los reinados de los reyes. Pero, hermanos, ahorita nos podríamos hacer una pregunta, que es: ¿cómo nosotros nos podemos mantener firmes en el camino de Dios? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 4 al 16, dice, pero solamente mencionaré los del 4 al 7, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, pero por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os serán hechos. En estos versículos vemos la primera forma en la que nosotros podemos permanecer firmes, que sería permanecer cerca de Dios. Ya que en este versículo nos recuerda que en la forma en la que nosotros podemos tener bendición en nuestras vidas, estar cerca de Dios, guardando sus palabras en nuestro corazón. También en 1 Corintios, capítulo 10, versículo del 12 al 15, vemos otra forma en la que nosotros podemos permanecer firmes en Él, que sería tener la confianza en Dios y pedir la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Ya que hay que recordar que las pruebas que Dios nos pone en nuestras vidas, sabemos que al final esas pruebas van a ser unas pruebas para bendición. Y al finalizar estas pruebas, vamos a tener un crecimiento espiritual y será para bendición de nuestras vidas. El versículo dice así: así que el que piensa estar firmes, mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El último punto en el que nosotros nos debemos mantener firmes es decir que hay que estar preparados para las pruebas. En Santiago 1, capítulo 12, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que les aman. Hermanos, sabemos que la prueba y las tentaciones van a venir, pero hay que estar preparados y firmes en Dios para poder sobrellevarlo y que sea más fácil sobrepasar las tentaciones. Para concluir este tiempo de meditación, quiero que se lleven este pensamiento: las pruebas y las tentaciones van a venir, pero si nosotros nos mantenemos firmes en la comunión con Dios, orando, leyendo su palabra y lo más importante, escuchando su palabra, eso nos ayudará a que estemos firmes en Él y en el momento en el que lleguen las pruebas sean más fáciles de llevar y que las pruebas sean más fáciles para llevar y al final de estas pruebas tener una bendición en nuestras vidas. Vamos a hablar para concluir este tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este día que nos das, Señor. Señor, te damos gracias por esta meditación que me has dado para hablar, Señor. Señor, te pido que esta meditación, Señor, sea para bendición de los hermanos que lo escuchan. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.